En nuestros años de iglesia se nos ha enseñado y se nos ha educado de una forma inclinada al catastrofismo o a que se va a acabar el mundo, que tenemos que prepararnos porque viene Dios y las cosas, si tú no estás listo, pues van a salir mal para ti. Entonces, toda esta idea de que estamos en los tiempos finales, la gente está perversa, están corruptos, estamos peor que en Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? Todas estas ideas nos hacen ver que cuando venga Dios, muchos van a necesitar esconderse de Él, ¿no? Va unido a eso. Viene a vengarse de todos los que no están lo suficientemente preparados. Entonces, con Alfred estábamos charlando un poco, yo le compartía que es posible que toda esta idea de que Dios nos creó perfectos, intachables, y que en algún momento nos echamos a perder por culpa de la mujer o la serpiente, depende de quién lo quiera decir. Alguno dice, voy a ver a Eva y todo esto es culpa de Eva, ¿no? Pero otro dice, no, el hombre debió poner ahí. El caso es que estábamos bien, era todo perfecto y de repente lo arruinamos. Y Dios de alguna forma tuvo que tomar carta en el asunto y nos arruinamos todo. Y comenzamos a deteriorarnos. Vino el diluvio y hasta esa época la gente vivía cierto tiempo, pero después empezaron a vivir mucho menos. Y luego, aún peor, vinieron guerras, más pecado y la gente ya vive mucho menos. ¿Para qué hablar de la Edad Media? Peor aún. Pero, ¿saben? Después de la Edad Media volvimos a vivir más tiempo. Y hay gente que empieza a vivir aún más tiempo a medida que pasan los años. La pregunta es, ¿vamos devolucionando, empeorando, vamos de mal en peor a fin de que todo esto se vaya a destruir? ¿O en realidad puede ser que sea al revés de lo que nos han contado? Tal vez nunca nos hemos planteado el hecho de que hay muchos hallazgos fósiles que muestran que hay un hombre antiguo, un hombre que era básicamente un Homo sapiens que cazaba para sobrevivir, que juntaba las cosas, que recolectaba y vivía de forma mucho más arcaica. Y con el paso de los tiempos, las civilizaciones fueron evolucionando, que es lo que tenemos de historia, que civilizaciones tenían avances, pero obviamente no tenían televisión, no tenían la medicina, aunque tenían sus secretos, porque eran civilizaciones de muchos años. Y a medida que ha pasado el tiempo, vino Jesús. Y Jesús marca un quiebre y por primera vez se muestra la concepción de un Dios al que no tienes que sacrificarle otro ser humano para que Él te bendiga. Por primera vez muestra un Dios que te ama sin importar tu maldad. Y no te culpa porque tú hayas cometido todos estos errores y no te culpa por ser parte de esta raza que cayó. Y saliendo de la Edad Media, poniéndolo como un punto aparte, hemos aprendido como civilización a aceptar que la gente de color también es digna de un trato humano. Y algunos se sorprenderán, pero estoy hablando de hace algunos años atrás solamente. Hemos aprendido a aceptar que la esclavitud no es algo que debería verse de forma normal. La gente tiene derechos. Todo tipo de personas tienen derechos. Y como sociedad, como colectivo grupal, hemos aprendido a entender que eso es así. Como sociedad hemos ido evolucionando a darnos cuenta de que la mujer en la sociedad tiene un rol que no es menor y que es importante darle los beneficios de trabajo, de ganar premios, de ser reconocida. Y porque no por ser mujer es menos que el hombre. Pero hace algunos años atrás no era así. Hace
no muchos años atrás, sino recientemente, ser homosexual era visto muy mal por la sociedad. Pero hemos aprendido como civilización a respetar y a tolerar personas que son minorías sexuales, ¿verdad? Hemos aprendido a entender también, y adivinen quién en particular es el grupo de personas que está echando para atrás las cosas. Cuando se dice, miren, la mujer puede predicar o puede trabajar, adivinen quiénes saltan con la Biblia a decir, no. La mujer no puede enseñar. Adivinen, en la época de Abraham Lincoln, los opositores, los que querían que la esclavitud permaneciera, adivinen qué libro usaban para defender la esclavitud. Cuando ahora alguien dice, yo considero que un matrimonio homosexual puede tener derecho a ser felices sin que se les juzgue, adivinen qué libro toman para decir no tienen el derecho a ser felices. ¿Por qué? Porque es algo pecaminoso. Es algo que no fue creado en un principio en esa pareja perfecta ideal, no fue creado por Dios. Así que, ¿cómo nos quedamos frente a eso? ¿La iglesia acaso está retrocediendo todos los pasos atrás que el mundo, la sociedad pecaminosa, sí está dando hacia el progreso, hacia el respeto, hacia comprender? ¿No son acaso la iglesia y los religiosos los que dicen, no está bien que creas algo distinto? No está bien que haya muchas culturas, el ecumenismo está mal, porque no podemos aceptar que otros sigan en algo que no es la verdad. Hay que decirles la verdad, porque nosotros tenemos la verdad, si no se van a perder. Ese pensamiento es sectario y está mezclado con la política. La política busca que sus ideales se respeten y hacen guerra para imponer también sus ideales con otros. Ahora, cuando vemos a Jesús, Él hizo algo distinto. Él vino y dijo, mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, mis servidores pelearían. Ustedes creen que el mayor de ustedes tiene que ser el que dirija a todos. Pero adivinen qué, mi reino será diferente. El mayor de ustedes será el siervo de todos. Porque los gentiles y los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿verdad? Ejercen su autoridad. Pero así como el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir, así va a ser la naturaleza de este reino. El mayor será el siervo de todos. Y el mayor es Jesús. ¿Y qué pasa cuando a este rey Jesús, de hecho el libro de Marcos tiene lo que se llama el secreto mesiánico? No sé si han escuchado de eso, del secreto mesiánico. Es cuando Jesús les decía a los discípulos, sí, lo descubrieron, soy el Mesías, pero no se lo cuenten a nadie. ¿Han visto eso, no? Cuando Jesús dice, pero ¿por qué no se lo cuenten a nadie si deberían saber que eres el Cristo? No. Encarecidamente les encargó que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. ¿Por qué? Imagínense ustedes ahora si son parte del pueblo de Israel. Están gobernados por los romanos. Ellos les roban con los impuestos, ellos los maltratan, los obligan a llevar las cargas por ellos, por los soldados. Y los soldados van a caballo y ustedes a pie. Y los obligan a llevar esas cargas. Les abofetean y ustedes no pueden hacer nada porque si no son metidos a la cárcel y su familia también. Se pasean por delante de sus sitios de culto paganos, que para ustedes son los que no tienen la verdad, y se ríen. Entonces, en esta situación tan compleja, el pueblo de Dios decía, tiene que venir un Mesías, ¿y qué? Y liberarnos de los romanos. Y se levantaba toda clase, de hecho había un grupo que se llamaban los celotes y los sicarios, que eran los caudillos libertadores para luchar contra la opresión de los romanos.
la opresión de los romanos era muy similar, pero aún peor, que la que fue en un momento de la de Antíoco Epífanes. Es un rey seleucida griego que lo que hizo fue algo terrible, ¿eh? Hizo algo terrible, y esto lo charlaremos luego en el tema. Levantó una estatua de Zeus, allí mismo, básicamente en la plaza, sacrificó un cerdo en el altar, y los judíos de aquel tiempo llamaron a esto la abominación desoladora. Un término conocido, ¿no? Fue Judas Macabeo quien lideró la revuelta contra este rey y contra las tropas y liberó a Israel. Sin embargo, llegaron otras tropas nuevas y eran los romanos. Entonces, cada vez que se surgía la idea de un Cristo, de un Mesías, lo que ocurría era, este nos va a liberar del yugo romano. Si se enteraban las personas de que Jesús, el hijo de David, era el Cristo, ¿qué iban a pedir? Hagámoslo rey. Abajo Herodes y abajo César. Hagámoslo rey. Que Jesús sea el rey y que destruya los ejércitos romanos. ¿Y qué pasó con este Mesías? ¿No fueron acaso ejércitos romanos que terminaron crucificándolo? Y el mismo pueblo entregándolo, porque no cumplió con expectativas que había de un Mesías, de un Cristo. Jesús, en cambio de querer abofetear de vuelta a los romanos, ponía la otra mejilla. En cambio de botarles la carga que le ponían encima, iba 2 millas con la carga. Ese Cristo era con el que se encontraron. Una terrible decepción, ya que este Cristo, ¿cómo podía liberarlos de los romanos? Si era manso, si era humilde. Y cuando Cristo murió, parecía que no tenía sentido. Como este hombre, que se deja golpear, que se deja humillar, pretendíamos que Él nos liberara, y es el que más agacha el moño de todos. Nosotros por lo menos le ponemos frente, y el que se supone que es el Mesías, se humilla ante los romanos. No tenía sentido. Por eso eligen a Barrabás, quien era el que hacía revueltas contra los romanos, y a Jesús le dicen crucifícalo porque ese es un cobarde. Es un cobarde, eso no nos va a ayudar en nada en nuestro propósito contra liberarnos de los romanos. Entonces, ¿qué pasa con el mundo cristiano hoy? Cuando ven cualquier indicio de, amemos a los homosexuales, las mujeres deben tener un mismo respeto y la misma tolerancia que los hombres en todo sentido. Las personas de color deben ser tenidas en cuenta como seres humanos tal cual. No imponerse y esclavizar a la gente de ningún modo. Cuando ven esa idea, los cristianos toman la Biblia y dicen, no. Los homosexuales irán al infierno, las mujeres deben callarse y no hablar en la congregación, y incluso la esclavitud la defendieron con la Biblia. Así que todo lo que el mundo da pasos hacia el respeto y el amor, que es el mensaje que trajo Jesús, la iglesia quiere dar pasos hacia atrás. Dice, no, eso no se puede permitir, no se puede tolerar. Estamos saliéndonos de la voluntad de Dios. Miren a lo que le llaman la voluntad de Dios. Así que llegando a un punto, empezamos a hablar de profecía. Y adivinen a qué Mesías se están esperando ahora. El mundo cristiano, al igual que los judíos, espera que en la segunda venida de Cristo, Él venga. A ver, ¿quiénes son de mi club? Vengan, ustedes conmigo, ustedes me sirvieron. ¿Quiénes no son de mi club? Ustedes al fuego. Todos destruidos al infierno. ¿Por qué? Porque ustedes son los que humillaron a mi pueblo, los que no les creyeron, los que no creen como ellos, que ellos sí creen como yo todas las doctrinas correctas. Ellos se merecen el cielo y ustedes se merecen el infierno. Es el mismo Mesías que esperaban los judíos, uno que los liberara del yugo romano. Tristemente, para los judíos, Jesús no cumplió con sus expectativas. Adivinen que para el mundo cristiano, Jesús en su segunda venida tampoco cumplirá
con sus expectativas. Pero eso nos presenta otro problema. Imagínense que ahora viene Jesús, el mismo Jesús, porque Él no cambia, ¿no? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús que vino en primera instancia. ¿Qué pasa si los musulmanes, por ejemplo, no creen en Él? O en Estados Unidos, un grupo de cristianos radicales no creen en Él. Hay gente que va a decir, ese es un impostor, estafador, está predicando el amor de Dios cuando debe predicar otras cosas, cuando debe liberarnos de los pecadores. Ese es un mentiroso, porque viene un homosexual y en vez de decirle que está en pecado, él le dice, ven, ese es un oportunista, está aprovechándose de que los pecadores y le está dando la libertad para que hagan lo que quieran. Esa perspectiva, porque ese era el Jesús, que cenaba con pecadores, con prostitutas, con ladrones. Ese era Jesús. Y si viene por segunda vez, el mismo Jesús, lo volverán a crucificar. Ese es el problema. Porque este Jesús no se defiende. Adivinen qué, si alguien va a querer hacerle daño a Jesús, si viene de segunda cuenta, Él no le va a cortar la cabeza. Porque no es Nerón. Porque no es como los faraones. Jesús es totalmente diferente. Entonces, el problema que tenemos es que la segunda venida de Cristo no puede ocurrir sin que lo vuelvan a crucificar. ¿Entienden? Jesús no puede volver porque las cosas se repetirían. Entonces, tengo una perspectiva que parece la Biblia darla. Cuando el reino viene, en el libro de Daniel, viene, golpea la estatua. Noten que Jesús, la mayoría del mundo cristiano interpreta que cuando golpea la estatua, que representa la cabeza de la estatua, Babilonia, el Medo-Persia, los brazos, el vientre y los muslos de bronce representa a Grecia, ¿no? Las piernas, el Imperio Romano. Y luego los pies mezclados con hierro y barro cocido, les doy una nueva noticia, es el mismo Imperio Romano, pero el barro representa a Israel, que era el barro en manos del alfarero en todos los antiguos profetas, ¿correcto? No es Europa dividida. El barro representa a Israel, que se unió con el Imperio Romano para crucificar a Jesús. Hicieron alianzas, Pilato y Herodes, ¿correcto? Judea y los romanos hicieron alianzas y ellos no se llevan, o sea, los romanos con los judíos no se llevan, pero así como el hierro con el barro no se mezclan, se unieron para ir a por Jesús. También tenían 10 gobernantes, ¿eh? Por si alguien piensa en los 10 dedos. Allí, adivinen quién vino. Vino un carpintero de Galilea predicando, el reino de los cielos se ha acercado, ha venido a vosotros, el reino de los cielos está aquí. Así que la roca de Daniel, el reino de Dios, ¿cuándo cayó? Cuando vino Jesús. ¿Sí o no? Cuando vino Jesús, en ese periodo vino. Ahora, ¿qué pasa? Que las iglesias no pueden creer eso. ¿Saben por qué no pueden interpretarlo así? Porque dicen, oye, ¿y si Jesús vino ahí? ¿No se supone que destrozaría la estatua? Yo veo que el Imperio Romano siguió. Yo veo que todavía hay gobernantes terrenales. Debía venir, reinar e imponer su reino y sacar a Nerón, sacar a los Césares, sacar a todo otro gobernante y él imponer su reino mundial. Como no lo hizo, dicen, no, esto tiene que tratarse de la segunda venida, ahí sí va a destruir. Pero no, las profecías de Daniel eran mesiánicas, eran para la primera venida de Cristo. Entonces cuando él vino, les dijo a sus discípulos que vayan por todo el mundo predicando. Entonces la roca golpea, destruye, desmenuza en un sentido de que Jesús tiene un tipo de gobierno diferente a los otros. Fíjense, antes el Imperio Romano podía destruir Jerusalén y destruir la capital de la adoración a Dios. ¿Cómo ahora alguien puede destruir el reino de Dios?
¿Hay forma de destruir el reino de Dios? No hay forma, porque el reino de Dios ha venido para quedarse y está en los corazones de quienes son parte del reino. Es un reino que está llenando toda la tierra poco a poco. Pero no es ese reino que se impone por la fuerza. ¿Se dan cuenta? No se impone. Jesús nunca se va a imponer por la fuerza. Así que tiene que ser voluntario. Cada uno irlo aceptando voluntariamente y ha ido llenando toda la tierra. Los discípulos han ido esparciendo el reino. Por eso les tocó una dura labor al principio. ¿Qué pasa? Que la profecía es que llenará finalmente toda la tierra. Y ahí le comentaba a Alfred, no creo que tengamos que ser perfectos para que tenga que venir Cristo. Eso ya es cuento antiguo. O sea, imagínense ustedes, ¿qué posibilidades hay de que todo el mundo deje de pecar? No hay ninguna. No hay ninguna. Ni siquiera por unos minutos ha dado eso en la historia humana, ni se dará, porque siempre va a haber algún loco por ahí, ¿verdad? Así que, si estamos esperando a dejar de pecar para que venga Cristo, olvídense de eso, no va a venir nunca. Y me empecé a preguntar, ¿cuál es el requisito mínimo para que Cristo venga y no lo crucifiquen? ¿Cuál es el requisito mínimo para que Jesús vuelva y nadie lo crucifique? Y me puse a pensar, ¿quiénes lo crucificaron? Los religiosos. Fueron los judíos, los religiosos, los que adoraban a Dios, los que lo crucificaron. Fue un sistema religioso. ¿Pero que basado en qué? No toleramos lo que vienes a enseñar, que es amor. Nosotros servimos a Dios. No puedes venir a traer el reino a estos pecadores. No les gustaba lo que decía y no aceptaban que otros les enseñaran. ¿Se acuerdan del ciego cuando les dijo, ¿queréis ustedes hacer vuestros seguidores? Y este les dijo, ¿tú nos vas a enseñar a nosotros? Si tú naciste del todo en pecado. Ese espíritu fue el que crucificó a Jesús. Yo no estoy hablando de las personas, sino del espíritu que tenían esas personas. Pero no todos tenían ese espíritu. ¿Ustedes creen que Pedro, a pesar de que lo negó, hubiera crucificado a Jesús? No, ¿verdad? ¿O ustedes creen que Juan hubiera crucificado a Jesús? O sea que hay personas que lo recibieron y no siendo perfectas, sino metiendo la pata mucho, pero fueron capaces de llamarse discípulos, seguidores, sin crucificar al Maestro y recibieron el mensaje de amor que traía. Entonces, lo que quiero proponerse, que es arriesgado, fuerte, es, ¿y si el mundo no se va a terminar? ¿Y si el mundo no es que empezó muy bien y terminará muy mal, sino que más por el lado de la ciencia no empezó tan bien, empezaron así medio rústicos, ¿no? Pero van evolucionando, note la palabra que uso, van progresando, evolucionando, hasta que en algún punto de la historia la sociedad forme una conciencia colectiva de respeto y tolerancia. Los que están echando para atrás esa evolución son las iglesias. No hay que tolerar a los homosexuales, no hay que tolerar a este grupo, a esta minoría, a esta secta, a estos otros que creen diferente a nosotros. Están echando las cosas para atrás, pero el mundo, que son los paganos, están yendo hacia adelante. Y la profecía que dio Pablo sobre esto dijo, primero entraría la plenitud de los gentiles y luego todo Israel sería salvo. ¿Pero a qué se refiere con eso? Y lo más probable es que Jesús esté esperando a que su evangelio golpee con tanta fuerza que no que haga perfectas a las personas, sino que puedan volverse como sociedad y civilización más tolerantes para con el hermano. Por eso el mensaje al final es el único, ama a tu prójimo, no queda otra. O sea, por donde nos queramos escapar por la escatología, las profecías, el mensaje final es ama a tu prójimo. Como tú logres tolerar las ideas diferentes de tu hermano, como tú logres compadecerte del otro, no gritar crucifícale cuando está en su peor momento, entonces
Es todo lo que pide Dios de ti para que seas capaz de recibir a Jesús. Tal vez Jesús está esperando eso, porque Él nunca va a venir a imponerse por la fuerza. Así que propongo una evolución del alfa, de Jesús, de quien venimos todos, hasta un punto omega. Hay un teólogo que lo llamó el punto omega, cuando el Cristo, Pablo lo llama, incluso en un momento lo llama el Cristo, una especie de Cristo cósmico, donde todos somos un cuerpo y vamos creciendo, añadiendo más y más ladrillos que son cada uno de nosotros. Y cuando ese Cristo cósmico sea formado, así como son formadas nuestras células de partículas, nuestros órganos y tejidos de células, y nosotros estamos formados de todo ello y de sistemas, así haya una civilización que esté formada de personas que hayan recibido un poquito de ese amor y tolerancia que trajo Jesús como mensaje. Y así lo puedan recibir. Y ese encuentro, yo lo llamaría, como decía Alfred, yo lo llamaría la parusía. La segunda venida de Cristo, si lo quieren llamar así. Pero es muy distinto a cómo nos lo han mostrado antes. Así que, no sé, podemos girar la cámara y poner para algunos comentarios, si alguien tiene algo que decir, por supuesto. Si quieres aprender más sobre profecía, aquí te dejo nuestro libro sobre Apocalipsis, El rugido del cordero. Estudiamos cada parte de Apocalipsis, así que ya puedes conseguirlo y no perderte nada de este increíble tema.